Buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa que organiza la FED, la patronal y la Federación Empresarial de Atención a la Dependencia. Se lo agradecemos enormemente porque sabemos que hoy es un día lleno de noticias, cargada una agenda informativa que tendrán ustedes tremendamente repleta. Y el día no ha podido ser mejor, puesto que coincide con el Día Internacional de los Mayores. Con lo que vamos a presentar hoy, lo hace la patronal FED, como decía, que para dar una serie de magnitudes para que entendamos de qué volumen estábamos hablando del sector, estamos hablando de un sector, de una patronal que está atendiendo a 725.000 personas diariamente y que aúna a 2.400 residencias. Pero hablando del sector, como estaba comentando, estamos hablando de un sector privado que factura más de 4.500 millones de euros cada año, que da empleo a 155.000 personas solo en residencias, lo que supone el 1% del total de la población activa de este país, que aúna 381.000 camas, de las cuales 286.000 privadas, a lo largo de más de 5.600 residencias. Y lo que hemos visto a lo largo de estos meses de pandemia es el enorme desconocimiento que tiene en general todo el mundo, la sociedad, los políticos, las autoridades sanitarias e incluso muchos profesionales sanitarios. Y todo ese desconocimiento hace que salga la patronal para enseñar, para mostrarnos qué es lo que somos, quiénes somos y qué es lo que hacemos. Hemos adquirido una notoriedad que evidentemente nunca la hemos buscado. Y a pesar de que el sector aúna a otros subsectores como la teleasistencia, como la ayuda domiciliaria, como los centros de día, hoy vamos a hablar casi en exclusiva de residencias, los centros de mayores. Y aprovechando, buscando esa información veraz y objetiva, Price, una consultora de reconocidísimo prestigio internacional, ha elaborado un estudio, una radiografía de lo que es el sector de las residencias en España, un verdadero libro blanco, en el que han estudiado ingente cantidad de información que se ha ido publicando, como también han hecho muchas entrevistas a profesionales, a directivos de grandes y pequeñas residencias, a expertos en personas mayores, gerontólogos, incluso también al tercer sector. Y hoy, precisamente, vamos a presentarle ese estudio y vamos a dar información y luz a un sector que, como decimos, es muy desconocido. Pero al mismo tiempo, la patronal FED quiere ser más proactiva y dar también propuestas. Y para ello hemos elaborado un estudio de propuestas en el que se hará un diagnóstico de las áreas, los problemas que nos hemos encontrado y las soluciones que aportamos a continuación. Es un estudio, el de Price, tremendamente interesante y si tienen ustedes ocasión sería muy recomendable una lectura del mismo. Se habla del incremento de la esperanza de vida, del envejecimiento de la población y lo compara incluso con Europa, de las tasas de dependencia, de la renta anual de los mayores y sus pensiones, de la incidencia, evidentemente, del COVID. Define qué son las residencias, cuáles son sus magnitudes, quién tiene las competencias, su tamaño, su ubicación, su titularidad, sus precios, cómo se accede también a una residencia pública e incluso a una plaza concertada. Y también hemos visto a lo largo de estos meses que se han dado opiniones y datos muy inexactos. Y lo que pretendemos hoy es dar, por lo menos, nuestro punto de vista como especialistas que estamos en primera línea. Las residencias han sido muy injustamente tratadas. Incluso se nos ha demonizado e incluso criminalizado. Y les puedo asegurar que nosotros somos víctimas, no somos verdugos. Y la base de todo es que estamos ante una crisis sanitaria y, por tanto, es un problema sanitario. A las residencias ya desde marzo, por parte del Ministerio de Sanidad, pero después, a continuación, todas las comunidades autónomas, las autoridades sanitarias lo tomaron, se nos consideró espacios sanitarios y de ahí vino el problema. Pero, por otro lado, también se sacó otra disposición en la que nos obligó a que en el momento que hubiese un caso positivo en las residencias, todos los residentes tenían que estar confinados y aislados. Pero a su vez nos faltaron medios como por ejemplo tan básicos los test para poder tener conocimiento
de con qué criterio se aislaba, se procedía a hacer ese aislamiento. Lo único que lo pudimos hacer es con la clínica. Nuestros médicos, viendo a las personas, tenían que tomar decisiones tan difíciles en base a una clínica que, como se ha demostrado, una enfermedad tremendamente traidora, daba unos síntomas muy erróneos. Por ejemplo, una persona con fiebre puede ser debido a una infección de orina, no tiene por qué ser un positivo de coronavirus. Es decir, ¿con qué criterio de verdad podíamos hacer las cosas con sentido común? Las residencias no somos centros sociosanitarios. Yo no sé quién se ha inventado ese término, porque no hay ninguna legislación que haya desarrollado ese concepto de sociosanitario. Las residencias somos residencias, ni más ni menos. ¿Y qué son las residencias? Pues las residencias son los hogares de las personas mayores. Es donde viven. Y para ello le damos estancia, la alimentación, lavado de plancha de ropa, asistencia sanitaria, asistencia médica. Claro que tenemos profesionales sanitarios y médicos. Pero esos profesionales están para atender la cronicidad de sus enfermedades, de las enfermedades de los mayores. Porque las personas mayores que vienen a las residencias no solo son mayores dependientes, por tanto tienen enfermedades, tienen patologías, tienen mucha medicación y eso requiere de un control. Pero en ningún momento estamos preparados para atender enfermedades agudas. Para eso está el sistema público de salud, para eso están los centros de atención primaria y para eso está el sistema hospitalario. Fíjense, las residencias desde siempre no se ha podido entrar nunca las personas con enfermedades infectocontagiosas. Así vienen los contratos y así vienen los reglamentos y así vienen las normativas de las distintas comunidades autónomas. Y sin comerlo ni beberlo, en cuestión de unos días, apenas 2 semanas, nos encontramos que en muchos centros, que por cierto, calculamos que fueron del orden del 25% de los centros que se contagiaron. No, el 75%, por tanto, estuvieron libres de COVID. Entonces, retomo. En esos días, de repente, las residencias nos encontramos tratando enfermedades infectocontagiosas por todos lados. Nos convertimos en centros de infectocontagiosos, no en centros de mayores. Y se nos exigió que resolviésemos problemas médicos muy importantes, muy agudos, procesos agudos, sin tener recursos técnicos, sin tener recursos humanos. Eso es lo que nos encontramos. Pero, sin embargo, había que buscar un culpable. Y, evidentemente, el eslabón más débil de la cadena somos nosotros. Entonces, se nos responsabilizó del colapso del sistema sanitario. E incluso también se nos responsabilizó del colapso del sistema funerario. Yo creo que está muy claro que hemos sido muy injustamente tratados. Hemos cuidado a más de 380.000 personas, como estábamos diciendo. Pero, sin embargo, no se pone el acento en las noticias, en las comunicaciones que se dan, cómo hemos estado cuidando a esas personas y con los escasos medios que hemos tenido. Lamentablemente, lo que se ha puesto siempre de relieve y de manifiesto son esas noticias negativas, la alta letalidad. Ha habido mucho contagio en nuestros centros. Es que, claro, es que somos viviendas colectivas, es que hay que entender lo que es una residencia y hay que entender lo que es nuestro trabajo. ¿Cómo se pueden respetar las distancias mínimas cuando nosotros cuidamos a personas dependientes, a las que aseamos, a las que lavamos, a las que vestimos, a las que ayudamos a comer, a las que ayudamos a deambular? ¿Cómo se respetan esas distancias mínimas en esos casos? ¿Cómo se puede hacer? Nosotros no lo sabemos hacer, si no es como lo hacemos. Y además, en concreto, ¿cómo se atiende a una persona con deterioro cognitivo cuando no es capaz de entender esas medidas en las que estamos ahora? Pues una mascarilla le molesta y se la quita, al igual que se quita unos guantes. Y, por supuesto, no respeta ninguna distancia de seguridad de nada porque no entiende qué es eso. Por tanto, claro, se nos ha atribuido un contagio masivo porque nuestro personal no estaba formado en el manejo de equipos de protección individual, las mascarillas, los guantes, las batas, etc. Y claro, nosotros nos preguntamos, ¿y qué EPIs hemos tenido? Pues si es que en marzo y abril no teníamos esos equipos. Por tanto, hemos tenido que estar, por supuesto, cuidando a esas personas, como he relatado antes, pero sin los materiales y los equipos de protección necesarios. Pero, por cierto, hablando de falta de formación, yo me acuerdo, el último dato
que se publicó el 19 de junio, en el que más de 52.000 sanitarios se habían contagiado. Y entonces me pregunto yo también, entonces por las mismas 13, los sanitarios tampoco tienen la formación suficiente como para poder manejar esos equipos de protección individual. Otra de las falsedades que se han ido vertiendo en estos meses es que la incidencia del COVID en las residencias privadas ha sido mucho mayor que en las residencias públicas. Pues ese dato no se ajusta en la realidad. Datos, por decirlo, la verdad es que datos tenemos muy pocos y somos muy conscientes que ustedes, los medios de comunicación, los siguen reclamando, los han estado reclamando y los siguen reclamando. Pero les puedo asegurar que desde la patronal también lo estamos haciendo, porque nosotros queremos tener también esos datos. Y siguiendo con esos datos, por ejemplo, las diputaciones vascas sí sacaron datos que la pandemia había tenido muchísima más incidencia en las residencias públicas vascas que en las privadas. O, por ejemplo, la Comunidad de Madrid sí dio algunos datos. Por ejemplo, las residencias públicas que pertenecen a la AMAS tuvieron una incidencia del 10,63%. Y, sin embargo, datos también de la propia comunidad, las residencias privadas solo tuvieron una incidencia del 7,8%. Otra de las inexactitudes de este sector no se ha privatizado nunca. No, si es que siempre ha sido un sector liderado por lo privado. Lo público vino después. Este sector que puede tener 50 años aproximadamente. ¿Y quién lo inició? ¿Las fundaciones religiosas? ¿Las obras sociales de las cajas de ahorros? Esos fueron los que lo iniciaron. Después se sumó la iniciativa pública y a continuación, cuando había una necesidad social, evidentemente llegó la iniciativa privada. Pero ¿quién se creen ustedes que han desarrollado, que han hecho todas las grandes inversiones que hemos necesitado? Pues la iniciativa privada, evidentemente. Y por tanto han hecho la inversión y han hecho la creación de empleo. Y además lo han tenido que hacer a una velocidad mucho mayor que nuestros hermanos europeos, puesto que, como siempre, vamos a la cola. Es un sector muy atomizado. Otra de las cosas que se ha dicho que son inexactas. No, el 75% de las empresas que operan en este sector son pymes, por cierto, españolas. Y una pyme gestiona una residencia. Los fondos de inversión solo gestionan el 8% de las residencias y las multinacionales el 11%. Por tanto, la mayoría del sector no está en manos de fondos de inversión. Eso es falso. Está en manos de pymes españolas que gestionan, como he dicho, una sola residencia. Del total de lo que ingresamos, el 60% lo destinamos a personal. Claro, dedicándonos a lo que nos dedicamos, evidentemente somos muy intensivos en personal. Somos tan intensivos que somos 2,2 veces lo que pueda ser en cualquier otro sector o cualquier otra empresa del sector servicios. Contratamos muchísimo más. Y además creamos un empleo estable, que es localizado. Nosotros no nos podemos ir a otro país del tercer mundo porque pueda ser más barato el desarrollo. No, como es lógico, nuestro servicio lo tenemos que dar cerca de donde viven las personas. Por tanto, es un empleo cercano a donde viven los profesionales. Y además, que por los horarios que tenemos, que son de 7 horas normalmente, de 8 a 15 o de 15 a 22, pues son horarios que permiten la conciliación profesional con la vida familiar. Y además es un sector en el que estamos en continua formación, continuos planes de formación que estamos desarrollando todas las empresas. Por tanto, claro que son empleos muy dignos. Equilibrio, claro, pero si decimos que hay que mejorar los salarios, pues claro, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que hay que mejorar los salarios, evidentemente, pero por supuesto, como todo en la vida, tiene que haber un equilibrio. Y casi el 50%, el 49%, son plazas privadas al 100%, que nada tienen que ver con conciertos ni con administraciones públicas. Y esas plazas las pagan los mayores, ayudados por sus familias, no las pagan las administraciones públicas. Entonces, cuando hablemos de subida de ratios, que por supuesto estamos de acuerdo, y cuando hablemos de subida de salarios, que también por supuesto estamos de acuerdo,
habrá que ver si esos nuevos precios podrán ser pagados por las personas que hoy actualmente están disfrutando de estos servicios. Pero también debiéramos hacer una reflexión y también damos más datos. ¿Tiene sentido que el coste de una plaza pública cueste 170 euros al día por plaza? Y sin embargo, esas mismas administraciones concierten con la iniciativa privada a 54 euros de media en todo el país. Es decir, una diferencia de más del 300%. ¿De verdad tiene sentido eso? No lo tiene, no lo tiene, claro que no lo tiene. No vivimos de los presupuestos públicos. El 59% de los ingresos, de nuestros ingresos, vienen de esas plazas privadas, puramente privadas. Y fíjese, organismos como la Sindicatura de Cuentas de Valencia, por ejemplo, acaba de elaborar un informe en el que ha concluido que las residencias privadas tienen más calidad que las residencias públicas, evidentemente en Valencia. Pero lo mejor, a un precio 3 veces inferior al coste de lo público. Por tanto, cuando hablemos de si público o privado, tendremos que tener en cuenta todos estos pequeños datos. Es que estamos hablando, como se fijan, de unas magnitudes que son magnitudes muy importantes. No somos un sector de beneficencia, en absoluto. Fue en su inicio, como hemos comentado antes, pero ahora no. Al contrario, nos hemos convertido en un sector muy dinámico. Como comentaba al principio, generamos el 1% del empleo de este país, sobre todo femenino. Y además, en este sector son las mujeres principalmente las que ocupan los puestos de mayor responsabilidad. Pero fíjese, datos muy concretos. Por cada euro que se factura en este sector, se genera 0,7 adicionales por los impactos inducidos y directos. Imagínense qué herramienta de reducción del déficit público tenemos entre manos. Es tremenda. Por cada euro invertido en este sector, el Estado recauda 0,41 euros. ¿Y lo hace por qué? Por los distintos impuestos que pagamos, pero también por las cargas sociales. Por cada millón que se invierte en este sector, se generan 28 puestos de trabajo directos, aparte los indirectos. Porque las residencias somos como casas, pero enormes. Consumimos absolutamente de todo. Fíjense el negocio que se genera cuando se construyen los centros, cuando se equipan, pero después en el día a día, cuando hacemos nuestros gastos continuos día a día dando servicio a nuestros mayores. Reduce la carga de trabajo también muy importante para todas aquellas personas, en un 95%, por cierto, mujeres, que son cuidadoras. Entonces, la mayor parte de esas profesionales, de esas mujeres, tienen reducida su jornada de trabajo, han reducido su jornada de trabajo precisamente para cuidar de los dependientes. Tenemos un país muy envejecido, pero eso no es un problema, es todo lo contrario. Si eso es una noticia magnífica. Vivimos más y vivimos mejor. Por tanto, debiera ser un motivo de satisfacción para todos. ¿Y por qué lo hemos conseguido? Pues por el desarrollo científico, por los avances sanitarios, por la alimentación, por el clima, por un conjunto de factores, evidentemente. Pero eso, como decía, no es un problema, eso es un motivo de satisfacción, pero a la vez una gran oportunidad como desarrollaremos después. Fíjense, siguiendo indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, debiéramos tener el 5% de las plazas de cada 100 personas mayores de 64 años, debiéramos tener 5 plazas en residencia. Pues hoy en el país tenemos 4,22. Por tanto, somos deficitarios en nada más y nada menos que 66.000 plazas a lo largo de todo el país. Fíjense, unos grandes números. Hoy en día en este país, de 47 millones de personas, el 19% son mayores de 64 años. Pues eso arroja una cifra de 9.100.000 y pico personas mayores de 65 años. Pero cualquiera que atienda un poco a los estudios demográficos nos van a confirmar que cuando lleguemos los baby boom, lleguemos porque yo estaré, si tengo suerte, por cierto, de estar entre ellos,
Cuando lleguemos los baby boom a cumplir los 64, significará que cada año más de 233.000 personas cumplirán más de 64 años cada año. De tal forma que cuando lleguemos a 2050, que por cierto se calcula que seremos 54 millones, el 30% de esos 54 millones serán personas mayores de 64 años. Ni más ni menos, asómbrense, 16 millones de personas. Y siguiendo esas indicaciones y esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ese 5% arroja una cifra descomunal. 780.000 plazas debiéramos tener residenciales en nuestro país. Imagínense qué oportunidad tenemos por delante. El sector, estamos preparados para ello. Si lo único que tenemos que tener un entorno que sea favorable para hacer esas inversiones. Y eso es lo que demandamos de las autoridades sanitarias y demandamos de las autoridades en general administrativas, que creen ese entorno, porque la necesidad existe. Fíjese, la semana pasada en La Vanguardia sacaba una noticia de que más de 270.000 personas dependientes y reconocidas por el sistema están pendientes de recibir una prestación o un servicio. Están en las famosas listas de espera. Y como no nos movamos rápidamente, muchas de esas personas lamentablemente van a fallecer sin recibir ninguna ayuda por parte del Estado o de las comunidades autónomas. Entonces, fíjense qué oportunidades tenemos por aquí. Y además estaremos encantados ahora, a continuación, con las propuestas, a hablar de nuevos temas, de nuevos servicios que debemos ofrecer a las personas mayores. Porque, claro, las residencias son una solución, pero hay muchas más soluciones, como de hecho se están aportando. Incluso se ha dicho que debiéramos seguir el modelo anglosajón, el modelo nórdico. Pues nosotros estaremos encantados de debatirlo. Por eso estamos reclamando continuamente que los políticos, las personas responsables, nos citen para charlar y encontrar las fórmulas hacia dónde debemos ir. Se está desarrollando en Europa, en el centro y norte de Europa, un servicio, un producto que seguro que tendría aquí un éxito tremendo, que es el de los complejos de apartamentos con servicios. La gente mayoritariamente no quiere ir a una residencia, es verdad, incluso la decisión de ingresar o no en una residencia no la toma el mayor dependiente, la toma el familiar. Pero nos estamos olvidando de muchas otras personas que son mayores, que no tienen problemas médicos, pero tienen un gran problema, que es la soledad. Y cualquiera que haya sufrido eso, la soledad no deseada, se tiene que dar cuenta de lo terrible que es. Bueno, pues estas son fórmulas que en el extranjero están funcionando, pero que muy bien, y aquí no las desarrollamos porque las administraciones no quieren desarrollarlas. Estamos perdiendo una oportunidad, pero estamos dejando de dar servicios a muchas personas que sí lo necesitan. La solución no pasa porque todo el mundo se quede en casa. En casa como en ningún sitio, es verdad, como en casa no estamos en ningún sitio, pero siempre y cuando se pueda, que es lo que hay que poner de coletilla. Y a continuación, si les parece, vamos a presentarles también el estudio que ha hecho la patronal FED de los problemas que tenemos, los diagnósticos y las propuestas que presentamos ante ellos. Y en este caso me acompaña José Alberto Echevarría, que si eres tan amable, te cedo la palabra. Sí, muchísimas gracias, Ignacio. Buenos días a todos y efectivamente, aparte del estudio que acaba de presentar Ignacio, el estudio elaborado por Price, la FED como patronal no se ha querido quedar aquí, sino que ha querido decir qué es lo que ha pasado, qué es lo que se tiene que hacer para no volver a pasar y, sobre todo, qué es lo que tenemos que estructurar para que el sector se consolide como tal sector, que ya lo ha dicho, es un sector de crecimiento, es un sector de riqueza, es un sector que está atendiendo a las personas más frágiles de esta sociedad, pero además va a estar en perfecta y en continua evolución. Entonces hemos elaborado un documento que se llama Retos y oportunidades de las residencias de la tercera edad, donde vamos a presentar propuestas de mejora, tanto coyunturales,
debido a la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, como estructurales, como he dicho, para intentar mejorar el sistema de atención a la dependencia. El documento se ha dividido en 4 áreas de actuación. Una es emergencia sanitaria, otra coordinación social y sanitaria, otra de sostenibilidad del propio sistema y, por fin, la situación actual y respuesta a la demanda futura. En cada área nosotros hemos diagnosticado una serie de problemas o ineficiencias a los que se les ofrece, a nuestro entender, una serie de respuestas de por dónde debería ir el tema. En cuanto a la emergencia sanitaria, no cabe ninguna duda que tenemos que tener unos protocolos comunes de actuación. Llevamos 7 meses de pandemia. Es verdad que las comunidades autónomas han desarrollado unos planes de contingencia, pero planes de contingencia, igual que veremos después en la diversidad de normativas, que no son comunes. Yo creo que aquí se debería liderar para decir, vamos a ver, el problema es común a todas las comunidades autónomas. El afrontamiento a ese problema debería ser común. Y por lo tanto se deberían haber elaborado. Al día de hoy, vuelvo a repetir, después de 7 meses no tenemos esos planes comunes de actuación, no tenemos esos planes de contingencia. Debemos crear plazas hospitalarias específicas para atender a los usuarios de residencias con COVID. Hemos tenido un problema muy serio a lo largo de estos meses y este problema no se debe de repetir. Y el problema ha sido que nos han dejado solos. Ante una emergencia sanitaria, las residencias, que como muy bien se ha señalado anteriormente por parte de Ignacio, a través del estudio, las residencias son los hogares de los mayores y estamos altamente especializados en ese hogar, en ese cuidado del mayor. Y claro que tenemos servicios médicos y tenemos servicios de enfermería, tenemos fisios, tenemos terapeutas, tenemos todo un elenco grande de profesionales dedicado al cuidado del mayor. Pero ante cualquier problema sanitario tiene que intervenir, lógicamente, el sistema sanitario. Y ante la emergencia sanitaria que se nos vino en marzo, nos dejaron solos, nos cortaron los puentes. ¿Cuál es el puente de unión con el sistema sanitario nuestro? Los centros de atención primaria. Los centros de atención primaria estaban en la mayoría de los casos cerrados, si no colapsados. Al intentar acceder al sistema sanitario vía hospitalización, se nos negaron esas derivaciones hospitalarias. Se nos consideró, como ya ha dicho Ignacio, que nosotros éramos espacios sanitarios, cuando no lo somos. Ni lo hemos sido, ni lo pretendemos ser. La residencia es el hogar del mayor. Con mucha especialización, sí, pero para el cuidado. Por lo tanto, se deben crear, no están creadas, pero se deberían crear esas plazas para atender a los usuarios de residencias. La segunda ola va a venir. De hecho, todos sabemos que va a estar aquí. No sabemos en qué medida, parece que va a ser más grave de lo que al principio sospechábamos. Tenemos que actuar inmediatamente. No nos pueden volver a dejar aislados a las residencias y a nuestros mayores. También necesitamos La medicalización es un tema importante. Nos ha dado como también solución. necesitamos un estocaje mínimo de EPIs. Se vio que había un problema que era la falta de estocaje de EPIs, de material tanto de mascarillas como de batas, etcétera, que esto nos llevó a que tanto el sistema sanitario como el sistema social, en este caso, que siempre hemos sido a la última ratio en muchas de estas cuestiones, conllevó que muchos de los trabajadores se contagiaran. Más del 30% hemos tenido de bajas laborales. Ahora tenemos que tener y dotarnos de este estocaje mínimo de EPIs. Las residencias como tal nos hemos dotado de este estocaje, pero es un estocaje y estamos ante una emergencia sanitaria que debería ser a cargo de Sanidad. Y además se debería hacer y actuar inmediatamente. Tenemos que pasar, y no se está haciendo con la suficiente celeridad, un test masivo a todos los residentes y al personal. Es importantísimo que ante cualquier indicio de que una persona pudiera estar infectada, pasarle el test a él, a las personas de convivencia más cercanas y, por supuesto, al personal que le está cuidando. Porque es un personal, como ya ha dicho Ignacio, muy cercano.
Es que está conviviendo completamente con él y no puede ser de otra manera. Le está ayudando en todas las necesidades básicas de su vida diaria, alimentación, vestido, deambulación, etcétera, etcétera. Entonces, inmediatamente, y esto sí que es coordinación con el sistema social y sanitario, en cuanto se detecta un caso, pasar estos test. Y pasarlo, vuelvo a repetir, no solo al residente, también al trabajador. Al trabajador en muchos casos se nos está diciendo que acuda a su zona básica de salud o que acuda a su mutua de trabajo. Será mucho más efectivo que ya que va el personal de primaria a hacer este test al residente, lo pase también a los trabajadores. Hablando de esta coordinación social y sanitaria, que es la otra gran área que tenemos que aumentar los recursos en los centros de atención primaria en las zonas básicas de salud. Ya lo hemos comentado. No nos podemos quedar de nuevo aislados. Estos recursos se tienen que aumentar. Lo llevamos diciendo desde hace muchos años. Es que es nuestro puente auténtico, nuestra unión con todo el sistema sanitario. Y sin embargo se han ido desmantelando. Esto se tiene que reforzar completamente, porque si no nos volveremos a encontrar en la misma situación de aislamiento. Es más, nosotros estamos reclamando una creación de unidades de apoyo estables y permanentes a las residencias desde atención primaria. Es un derecho del propio mayor, porque viva en una residencia, sigue teniendo el mismo derecho que tendría para acceder al sistema sanitario que si viviera en su domicilio. Es que la residencia es su domicilio. Y no puede ser que se le quiera cargar con un sistema sanitario diferente. Él ya lo ha abonado, él ya lo ha pagado, él tiene el mismo derecho. Y entonces debería recibir la misma atención que si estuviera viviendo en su domicilio. Se ha hablado muchísimo de la medicalización de las residencias. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es la medicalización de las residencias? ¿Poner más médicos? Nosotros ya tenemos médicos, hemos comentado. Médicos, enfermeras, etcétera. Tenemos personal sanitario, pero para el cuidado. Nunca podremos curar a través de este aumento de la plantilla, cuando hemos dicho ese aumento debería estar en primaria, que es la sede lógica de donde tenga que haber. Pero además, de aquí surgen dos cuestiones diferentes. ¿Quién quiere vivir en un hospital? Si hemos dicho que la residencia es el hogar de los mayores, si la convertimos la residencia en un hospital, ¿quién quiere vivir en un hospital? La residencia es y tiene que seguir siendo el hogar del mayor. Pero segundo, ¿quién pagaría eso? Estaríamos duplicando gastos, pero no cabe ninguna duda que en las residencias, si se intentara medicalizar vía recursos humanos, vía recursos materiales o infraestructuras, etcétera, tiene un coste. Y les recuerdo que en el sistema social hay un copago por parte del usuario, pero también la propia administración puede soportar ese coste cuando ya lo que tiene las estructuras ya las tiene formadas, lo que tiene que hacer es reforzarlas. Vuelvo a hablar, primaria, porque es importantísimo. Sin embargo, nosotros pensamos que lo que se tendría que hacer es un desarrollo de centros hospitalarios de media y larga estancia. No cabe ninguna duda que el 40% de las plazas hospitalarias, de las camas hospitalarias, el 40% está ocupado por crónicos mayores. Desarrollemos esta red de centros hospitalarios de media y larga estancia. En cuanto a la sostenibilidad, no cabe ninguna duda que ha habido un incremento del gasto por la emergencia sanitaria y tendría que ser asumido corresponsablemente tanto por sanidad como por servicios sociales. Por ahora se está asumiendo por parte de servicios sociales y en muchos casos, como ya he comentado con el tema de los EPIs y de los test, está siendo asumido directamente por las empresas. Este es un problema sanitario, vuelvo a repetir. Y por lo tanto, ese mayor incremento de gastos tendría que ser, como poco, corresponsablemente asumido tanto por sanidad como por servicios sociales. Hablando de la sostenibilidad, y nosotros lo llevamos diciendo desde hace los 13 años que tiene la vigencia de la ley de la dependencia, nos alegrábamos muchísimo de que viniera la ley de la dependencia, porque podía poner coto a esa diversidad normativa que ocurría. Al día de la fecha, en vez de una ley, tenemos 17 leyes de la dependencia completamente diferentes. Un mayor en Galicia, o en Madrid, o en Extremadura, o en Andalucía, no accede al sistema de la misma manera, no es valorado de la misma manera,
no recibe los mismos servicios, no copaga al sistema de la misma manera. Cosas tan absurdas, por ejemplo, en infraestructuras, por poner simplemente un ejemplo, en unas normativas te señalan que para una habitación hace falta 18 metros cuadrados y en otras 12. Es que ese mayor de esa comunidad autónoma de 18 metros cuadrados es más grande que el otro. Parece absurdo. Unifiquemos todas estas normativas. Es por el bien de todos los ciudadanos, es por buscar la igualdad que todos tenemos derecho a ellas y está reconocida constitucionalmente, y es lo que la lógica nos señala. Pero al igual que decíamos al principio con lo de los protocolos, no hay esa uniformidad, esa unión que hace falta. Sostenibilidad, pues eliminación del diferente trato fiscal. Fijaros, una plaza que es pagada por la Administración tiene un tipo impositivo del 4% de IVA. Bien, parece lógico. Lo que ya no es tan lógico es que si esa misma plaza la paga un usuario privado, tiene un 10% de IVA. Vamos a ver, esto no puede ser. El IVA se grava en función del servicio, del producto que se trate. Si es el 4, que es el 4, no del pagador. Si es la Administración la que paga el 4, si es el usuario privado el que la paga el 10. No nos parece lógico y aquí se tiene que unificar. Y después, importante, pensamos también que el gasto en residencias privadas tiene que ser un gasto deducible del IRPF. No cabe ninguna duda, y ya se ha señalado, quien va a la residencia es por pura necesidad y por lo tanto se tiene que fomentar, se tiene que facilitar a todas las personas el acceso a ellas. Y después, importante, en cuanto a la sostenibilidad, hablando económicamente. La memoria económica de la Ley de la Dependencia señalaba que el sistema se iba a sostener económicamente en base a un criterio de tercios. Aproximadamente un tercio del coste lo asumiría el usuario, un tercio del coste lo asumiría la comunidad autónoma correspondiente y otro tercio del coste lo asumiría la Administración General del Estado. No cabe ninguna duda que la realidad de la vida es que al final nos ha señalado que el usuario no aporta en esa medida como se señalaba del 30%, porque ya sabéis que va en función de la capacidad patrimonial y económica del usuario. Y en muchos casos esto es inferior. Pero lo que no cabía ninguna duda es que del resto que quedara por pagar del coste de la dependencia, se tendría que asumir al 50% entre la comunidad autónoma correspondiente y la Administración General del Estado. La realidad de la vida es que actualmente la comunidad autónoma está soportando un 82% del coste y la Administración General del Estado solo aporta el 18% del coste. Se podrán echar las cuentas como se quieran. De media, en las diferentes comunidades autónomas, esto es así. Esto lo que está generando es una diferencia de más de 1.000 millones de euros al año que faltan por aportar por parte de la Administración General del Estado. Miren, estamos ante un derecho universal y subjetivo. Estamos ante el cuarto pilar del estado de bienestar. Así se nos ha vendido, así nos lo hemos creído y así está normativamente garantizado. Esto no puede estar, este derecho universal y subjetivo no puede estar sujeto al albur de los presupuestos generales del Estado. El Estado tiene que aportar al sistema lo que por ley le corresponde. Ahora mismo está aportando, vuelvo a repetir, el 18% frente al 82% que está aportando de media cada una de las comunidades autónomas. ¿Cuál es la situación actual y respuesta a la demanda futura? Pues tiene que haber unos precios de concierto que garanticen una rentabilidad mínima. Ya se ha aportado por parte de Ignacio. No puede ser que por media, en España, una plaza de concierto, que es lo que paga la administración pública por una plaza pública en una residencia privada, de media se esté pagando a 54 euros. Cuando la plaza pública, de media, porque esto en muchos casos es superior, les está costando 170 euros, teniendo en cuenta que en esta plaza pública no hay amortización, no hay impuesto de beneficios. O sea, todavía la diferencia es mayor. Más de un 300% de diferencia. Es la misma plaza pública. Es el mismo servicio el que se está prestando. Eso sí, si lo gestiona la iniciativa privada en una residencia privada, esa plaza pública,
es un 300% menos lo que se está aportando. Al fin y al cabo, el dinero que la Administración paga viene del mismo sitio, del mismo fondo, del mismo bolsillo, que es el bolsillo de todos nosotros a través de los impuestos. Y nosotros no estamos hablando aquí de filosofía, si público o privado. Nosotros estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de equidad, estamos hablando de calidad. ¿Quién es quien mejor lo hace? ¿Quién es quien mejor lo gestione? Que lo haga al menor precio. Importante para el futuro. Iguales salarios, perdonen, iguales salarios para el mismo trabajo. No puede ser que por ser un trabajador público tenga mejores condiciones laborales que en el sector privado. Nos estamos quejando y es cierto. Todo el mundo queremos unos salarios justos y cuanto más mejor, no cabe ninguna duda. Pero lo que es un agravio comparativo es que realizando el mismo trabajo para las mismas personas, etcétera, etcétera, se estén percibiendo diferentes salarios. Tiene que haber, y se está saliendo continuamente a través de los medios de comunicación, tiene que haber más plazas universitarias de medicina y de enfermería. Pero es que además hay un tema importante. Fijaros, las plazas de MIR el año pasado para pediatría fueron 464 y para geriatría 96. O sea, en un país que tenemos una tasa de natalidad de las más bajas del mundo y sin embargo una esperanza de vida de los mayores del mundo, está completamente descompensada en las plazas. Esto se tiene que revisar y más porque además la geriatría es una plaza muy solicitada por los propios médicos. Pero también uno de los problemas para resolver el tema de la enfermería, que no cabe ninguna duda que se tienen que aumentar las plazas, nosotros decimos que vamos a crear una FP2 en enfermería geriátrica, especializada, esa enfermería especializada solo en el cuidado de los mayores, ya sea en residencias, en los centros de día, en los propios domicilios, muy especializada, muy de nuestro sector, muy nuestra. Y además una FP2, no haría falta tener todo ese elenco que a una enfermera normal, hospitalaria, de primaria, etcétera, le hace falta conocer. No, especializada en el cuidado de esta persona a la que va a atender. También, y parece de justicia, que se tiene que agilizar la homologación de los títulos sanitarios extranjeros. Durante la emergencia sanitaria se ha permitido que estos profesionales que no tenían todavía esa homologación pudieran trabajar en nuestros centros. Reconozcámoselos ahora y vamos a hacer esa homologación. Pero es más, es que no puede ser de recibo que actualmente, y además con países con los cuales tenemos acuerdos de homologación, se esté tardando de año y medio a 2 años en homologar este título extranjero. Vamos a agilizar todo eso. Vamos a validar, que también durante la emergencia sanitaria se ha dado, pero ahora se ha quitado. Validar por puntos la oposición pública al estar trabajando en una residencia. Los profesionales que acceden a la residencia, una de las cortapisas que tienen para ello es la falta de puntos. Vamos a igualarlo. Y por último, y en definitiva, hay que revisar el procedimiento de las bajas laborales médicas durante la pandemia. Durante la pandemia, las bajas laborales de las residencias, supongo que en otros sectores también, pero en nuestro caso fue muy sangrante, se daban por teléfono. Os quiero recordar que el 30% de nuestro personal estuvo de baja, con todo lo que ello supone de carga de trabajo, de falta de profesionales y, por lo tanto, de un pequeño desabastecimiento en la atención que a los mayores se les precisaba. Muchas gracias, Alberto. Muy amable. Y muchas gracias a ustedes que siguen atendiendo con interés esta rueda de prensa virtual. Y si les parece, después de esta exposición que hemos planteado tanto del estudio de Price como del documento de propuestas que ha hecho la patronal FED, pues nos ponemos a su disposición para las preguntas que consideren oportunas. Teniendo en cuenta que el tiempo es limitado, no se preocupen, porque después estaremos encantados de atender las entrevistas o la demanda de información que sea necesaria. Nos empiezan a llegar preguntas. El Faro, Manuel Rodríguez. Ustedes aseguran que el modelo público-privado es un éxito. ¿Qué opinan sobre las declaraciones de Pablo Iglesias, que supondrían nacionalizar buena parte del sector por no dar cabida a los fondos especuladores? Bueno,
En fin, se nos ocurren muchas respuestas sobre la marcha. Lo primero, que este debate de público-privado es un debate muy antiguo, no es de los tiempos actuales. Nunca en el sector se ha contrapuesto lo público o lo privado, siempre hemos ido de la mano. Y precisamente por eso destacábamos las excelencias de este modelo de colaboración público y privado. Han sido unos resultados espectaculares. Pero fíjense, si estábamos hablando de cifras, ¿sería posible que ahora mismo por parte del Estado y las administraciones públicas diesen el mismo servicio que estamos dando a todos los dependientes? Pues si estábamos hablando de que la diferencia entre precio de concierto y coste es del 300%, sería tanto como pensar que con el mismo presupuesto solo se podría dar servicio a 1/3 de los actuales dependientes que están recibiendo el servicio, cosa que evidentemente no podría ser. O si se pretende dar el mismo servicio a las mismas personas que se le está dando, pues habría que triplicar el presupuesto. Y creo yo que tal como están las finanzas del país, me parece a mí que eso no lo vamos a poder hacer en ningún momento. Yo creo que lo importante es que se desarrollen los servicios, no quien los dé, sino que se desarrollen para que finalmente puedan llegar a las personas que los necesitan. No, la titularidad del servicio no es lo importante. Siguiente pregunta de Hispanopost, Laura Fernández. Dicen que los gastos en personal de las residencias son 2,2 veces más que la media del sector servicios. Pero ¿qué porcentaje supone realmente el gasto en personal y cuál es su margen de beneficio? Alberto, si te parece. Sí, yo creo que aquí vamos a ser muy didácticos. Mirad, os hemos comentado que el coste medio de concierto, y no cae ninguna duda que el precio de concierto tira de la iniciativa privada, se puede hablar de un coste medio de la plaza en una residencia, hemos dicho que son 54 euros. Pues de esos 54 euros, disculpar porque la memoria siempre suele ser muy frágil, 32 euros van para salarios, 15 euros van para otros gastos, aprovisionamiento, etc. 3 euros son para amortización y financieros, 1 euro para impuesto de beneficios, y me preguntabas del beneficio empresarial, 3 euros. 3 euros beneficio empresarial, 32 euros salarios, 15 otros gastos, 3 amortización, 1 el impuesto sobre los beneficios, que no es el único impuesto. Por eso cuando os hablaba de la plaza pública, es un impuesto añadido que, por ejemplo, la plaza pública no tiene, no aporta al propio Estado porque no tiene impuesto de beneficios, igual que no tiene amortización. Seguimos con preguntas. Anímense. Nuria Díaz, del Nuevo Lunes. Hablan ustedes siempre de la necesaria coordinación entre lo social y lo sanitario. ¿Cómo se traduce esto en el día a día? Pues mire, es muy fácil. Cuando un centro detecte a una persona que puede tener síntomas compatibles con COVID, lo que hace es inmediatamente da la alarma a Salud Pública. Y Salud Pública lo que tiene que hacer inmediatamente es venir a los centros, pero inmediatamente es en cuestión de horas. Mientras tanto, nosotros en los centros habremos localizado los contactos estrechos de ese residente y también habremos localizado al personal que lo está atendiendo. Y se le debieran coger muestras a todas esas personas, tanto residentes como profesionales, para en 24 horas como máximo estar dándonos los resultados y, en caso de que fuesen positivos, proceder al aislamiento con criterio. En el caso de que los positivos sean los profesionales, mandarlos a casa a que pasen la cuarentena, atender nosotros a estas personas, y si tuviésemos la mala suerte, la desgracia de que se complicase el estado de salud de esas personas, inmediatamente derivarlos al sistema hospitalario como corresponde. Eso es una verdadera coordinación entre lo social y lo sanitario, y esa es la forma de vencer a este virus. Ruth Ugalde, del Confidencial. He creído entender que ha dicho que el 75% de las residencias han estado libres de COVID. ¿Es correcto? ¿Y de dónde han sacado ese dato?
¿Lo quieres responder tú, Ahora Alberto? que lo has comentado, si te parece. Perfecto. Pues mire, estamos evidentemente sin datos porque los hemos estado reclamando igual que ustedes insistentemente, pero de la información que nosotros tenemos a lo largo de los centros que están en las patronales, de ahí sacamos ese dato. El 75% de los centros a lo largo del país han estado libres de COVID y solo el 25% han sido ocupados o invadidos por el dichoso COVID. Más preguntas, anímense ustedes. Nieves Salinas, de Voz Populi, que quisiera pedir al presidente de la FED una valoración de la situación que se está atravesando en esta segunda ola pandémica y cómo está afectando a las residencias incidiendo en situaciones como las que viven en Madrid, con guerra abierta entre gobierno central y comunidad. ¿Qué opinión le merece esa batalla política? ¿Cree que estamos como en marzo? ¿Hace falta mando único? ¿Cómo se están preparando y si tienen miedo ante lo que pueda suceder? Pues mire, podríamos definir la situación actual como de calma tensa. Los centros ahora mismo no estamos contagiados de COVID. Hay casos aislados en que sí, pero no estamos principalmente contagiados. Por tanto, la calma es tensa. ¿Qué opinamos sobre la guerra política entre gobierno, comunidades autónomas? Pues mire, nosotros no entramos en eso, esa no es nuestra preocupación. Nosotros ya bastantes preocupaciones tenemos ya. Como ciudadanos, evidentemente, nos gustaría que hubiese consenso, pero no llegamos a más. Lo que estamos es expectantes a ver cómo se va a desarrollar. ¿Estamos como en marzo? Pues gracias a Dios no estamos como en marzo. Los centros estamos mucho más preparados. Fíjese, los médicos, nuestros médicos, al igual que los médicos de hospitales y de atención primaria, tienen mucho más conocimiento de esta enfermedad y, por tanto, ya saben los síntomas ante una enfermedad tan traidora como es esta, como es este virus. Pero también saben ya los fármacos que deben utilizar. Y nosotros, todas las residencias, ya tenemos desarrollados planes de contingencias. Es decir, ante brotes ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Todas las residencias actualmente ya tenemos diseñados los centros, ubicadas habitaciones que actualmente están libres, que se llaman zonas rojas, para que cuando salgan los positivos vayan ahí. Zonas amarillas, que serán personas que pudieran tener, y zonas verdes, zonas libres. Nuestro personal ya está entrenado en el manejo de los EPIs y ya lo sabe hacer bien. Y eso sumado a esa necesaria coordinación con lo sanitario, que para decir la verdad ha mejorado enormemente y hoy por hoy no estamos teniendo problemas para derivaciones hospitalarias, pues todo ese conjunto de factores hace que estemos muchísimo más preparados que en marzo. Por tanto, somos mucho más optimistas de los resultados que pueda tener este segundo rebrote. Javier Cámara, de Inforesidencias, ¿qué disposición ven en las administraciones, entre las administraciones, para mejorar la financiación de las plazas concertadas? ¿Qué explicación, excusas dan para que haya esa diferencia del 300% entre el coste de la plaza pública y privada? Alberto, ¿lo quieres contestar tú? Sí, vamos a ver. La disposición de las administraciones públicas siempre es buena, te dicen y reconocen el problema que hay, pero se queda en eso, en disposición, como decía el antiguo chiste de las promesas, ¿no?, del político. Son promesas, pero realmente y en concreto no tenemos esa equiparación, esa necesidad, además, igualar. Os quiero recordar que venimos de una crisis y en esa crisis los precios de conciertos sufrieron recortes y sufrieron bajadas. Actualmente, en casi ninguna comunidad autónoma estamos a los precios de concierto del 2008. No estamos siquiera ahí. Cuando nuestros costes añadidos, tanto en alimentación como en salarios, lógicamente, como en todos los demás aspectos, como a todos nosotros nos ha pasado, han ido aumentando, con lo cual cada vez ha habido mayor diferencia entre estos dos costes. Entonces nos hace falta no solo una buena disposición, sino que esta disposición se concrete. Más se concrete, y nosotros se lo decimos muy claramente, si aquí no hace falta una calculadora, aquí hace falta solo un papel y un lápiz para sumar,
¿Cuáles son nuestros costes de personal? Los hemos señalado y la Administración es consciente. ¿Cuáles son nuestros costes de aprovisionamientos, de gastos financieros, etcétera? ¿Cuál es el mínimo beneficio que nos quieran poner empresarial? Y eso hace una suma. Esa suma nunca coincide. Y por eso tenemos siempre esa carencia de coste en la plaza pública. Y efectivamente esto es gravísimo cuando vemos este 300% que hay de diferencia con la plaza pública. Ellos se excusan. Es que nosotros tenemos mucha ratio de personal. Nosotros decimos no. La ratio de personal se mide en el día a día. En una hora concreta, en una residencia, ¿cuánto personal hay? Si eso lo medimos así, os puedo decir que la diferencia no es tal. Muchas veces hay más personal en las residencias privadas. ¿De dónde viene el coste de que ellos tengan en las residencias públicas, en el sistema público, bastante más personal con una ratio superior al 1%? Porque tienen mucho banquillo. Tienen mucho personal para cubrir otras bajas. Esto es así realmente. Y después, sin entrar en la gestión, y es verdad que tienen buenos gestores, no cabe ninguna duda, pero tienen otros problemas, otros encorsetamientos que nosotros no tenemos. Y por lo tanto, generalmente, y en este caso se da, y así lo ha reconocido, como ha comentado Ignacio, Valencia, a través de, ¿cómo se dice?, la sindicatura de cuentas, que la calidad prestada en las residencias privadas es superior a las residencias públicas. Esto es así, pero aun siendo el mismo servicio, no puede haber esa diferencia, no debería haber esa diferencia del 300%. Porque, vuelvo a repetir, el presupuesto sale del mismo sitio, que son los impuestos de todos nosotros. Ruth Ugalde, del Confidencial. Si la plaza pública es de 170 euros plaza coste día en comparación con 54 euros de precio de concierto, entonces el sistema sí tiene capacidad económica para duplicar plazas. Lo que se necesita es una buena gestión pública. No acabo de entender yo causa-efecto, porque lo que evidentemente el sistema tiene obligatoriamente que ser capaz de dar esos servicios. Es un derecho universal y es un derecho subjetivo. Por tanto, si no hay presupuesto, que se cree, porque el sistema nació, la ley de dependencia nació para dar un servicio a todas las personas que lo necesitasen, independientemente del presupuesto que hubiese para ello. Evidentemente, como siempre pensamos que gestionamos de forma más eficiente las empresas privadas que las públicas, pero bueno, eso evidentemente después hay que demostrarlo, está claro. Creo que, Ignacio, se quería referir que efectivamente, si en la plaza pública, en residencia pública, les cuesta 170 euros y la plaza pública 54, hay mucho recorrido. La plaza pública, en la residencia privada, hay mucho recorrido para aumentar servicios con el mismo presupuesto o para disminuir presupuestos dando los mismos servicios que ahora. Creo que por ahí va y efectivamente yo creo que sí. Lo que hay que hacer es gestionar correctamente esos recursos públicos, que son públicos, pero eso no quiere decir que no sean de nadie, como alguien dijo, sino que son de todos nosotros. Sonia García, de Balance Sociosanitario. ¿Qué recorrido va a tener este informe? Es muy completo, con datos de sumo interés y que además van a poder posibilitar la mejora en la gestión de las residencias y el sector en general. Sería una pena que se quedara en el cajón. Bueno, a continuación lo que vamos a proceder es a presentárselo a los responsables políticos, a los distintos grupos parlamentarios y poder debatir con ellos para intentar darles nuestro punto de vista, que somos pues parte de los protagonistas principales que estamos en el día a día en este sector y que supuestamente tenemos el conocimiento del mismo. Me dicen que no hay más preguntas, pues yo les agradezco nuevamente su interés, su paciencia por aguantarnos en esta hora que hemos estado presentándoles nuestro sector. Es un sector apasionante. Nos dedicamos a algo que nos cuida, que nos enorgullece enormemente. Nos gusta cuidar a las personas mayores, a las personas dependientes y, como decía, estamos muy orgullosos de ello. Pero es que además, como se ha dicho a lo largo de toda la exposición, es una gran oportunidad para el país. Estamos ahora debatiendo qué tipo de proyectos presentamos para Europa para conseguir recabar esos fondos de 140.000 millones que se está hablando. Pues mire, esta oportunidad, este crecimiento de plazas necesario que tenemos que hacer, va a requerir una inversión entre 24.000 y 35.000 millones de euros.
que son cifras muy importantes. Y ni más ni menos que la creación, esas 400.000 nuevas plazas, de 200.000 puestos de trabajo. El país necesita desarrollarlo, porque las personas dependientes lo necesitan y sus familias también. Pero lo necesita también el país en cuanto a la creación de empleo y en la creación de generación de riqueza y de impuestos que eso va a suponer. Así que ahí está el dato encima de la mesa. Los empresarios estaremos encantados de desarrollarlo, pero necesitamos de nuestras administraciones y de nuestros políticos un entorno favorable para poderlo desarrollar. Muchísimas gracias y buenos días.